destrucción absoluta de Hamás. Al otro lado de la pantalla, para analizar todo esto, Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ven también ahí a Dolores Rubio, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes, Dolores. Buenas tardes. Y a Fernando Moragón en el centro, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Les pregunto directamente por lo que estamos escuchando. Carga Guterres contra Israel, lo hace ahora Palestina. Israel dice que están intentando mover la tregua y que efectivamente prosiga, que les parece bien y sobre todo con ese intercambio de rehenes, pero que para ellos la operación en ningún caso ha terminado porque no se ha terminado con Hamás. Hay quien especula con que en realidad van a ir más allá y que van a producirse ataques en Siria y en Líbano de manera reiterada. Desde Irán se filtraba ayer un informe de inteligencia de los propios iraníes que decían que se pretende desestabilizar la zona. ¿Qué papel juega la ONU y qué creéis que va a ocurrir? Adrián, Dolores, Fernando. Bueno, esto se puede ver desde la perspectiva de la botella medio llena o medio vacía, ¿no? El papel de la ONU es evidentemente muy limitado, es fundamentalmente de imagen, pero sí estamos en un momento, y esto ya lo hemos dicho otras veces, en el que la imagen es muy importante. La imagen a efectos internacionales puede tener y está teniendo una relevancia muy fuerte, indiscutiblemente en el conjunto del mundo, ¿no? La imagen sobre lo que está pasando realmente en Gaza, ¿no? Pero yo creo que hay un punto clave, que es la opinión pública de los países musulmanes, en las que el factor imagen puede ser decisivo, porque es lo que al final está movilizando a la población de estos países para impulsar a sus gobiernos a que actúen de una u otra forma, y este puede ser seguramente a muy corto plazo el factor decisivo para que el conflicto evolucione en una u otra dirección. Vamos a ver, ahora de lo que estamos hablando todos a muy corto plazo es de esta famosa tregua, ¿no? Vamos a ver, yo ya dije que la tregua puede ser una oportunidad para algo más, ¿no? Pero precisamente por ser una oportunidad para algo más es también un riesgo para los que no quieren que el conflicto se pare. Y esto lo estamos viendo muy claramente en este nerviosismo que existe dentro del propio gobierno de Israel, con el miedo de los sectores más agresivos a que prolongar esta tregua facilite un discurso de aletargamiento del conflicto, ¿no? Ha habido algún rumor también en el sentido de que quizás extendiendo la tregua podría llegarse a un acuerdo por el que a cambio de la entrega de la totalidad de los rehenes se llegase a un alto el fuego. Desde luego eso no es algo a lo que ahora esté dispuesto a hablar seguramente el gobierno de Israel, pero la verdad es que las treguas suelen facilitar precisamente los cambios de posición psicológica en ambos bandos, y yo creo que a eso es precisamente a lo que le tiene miedo ese sector más radical dentro del gobierno de Israel. Vamos a ver, porque al final cada día puede ser decisivo en este sentido, pero tal como se están revolviendo las cosas dentro del propio gobierno de Israel, no es fácil que esto continúe en mucho tiempo. No es fácil, y vamos a ver cómo. Yo preguntaba también, aprovecho para trasladarle la pregunta, con esa reflexión de Adrián a Dolores, con este escenario, ¿qué sentido tiene en realidad para Israel frenar? Porque efectivamente estamos viendo esa dicotomía que se produce en aras de la liberación de los rehenes. Es decir, la presión que hay sobre Netanyahu pasa por frena porque necesitamos a los rehenes, y sin haber frenado lo que estábamos es encontrándolos ya fallecidos. Entonces existe esa presión, pero ahora, ¿qué sentido tiene para Israel frenar un conflicto cuando cree que va a seguir siendo atacado por todos sus vecinos? Yo no creo que Israel esté frenando el conflicto. Además, Netanyahu que ha dicho hasta la victoria. Lo que pasa que yo ya dije en este programa hace tiempo que los rehenes en este conflicto para Israel es tremendamente importante, pero no tanto porque es Israel, es que son judíos y los judíos no dejan absolutamente nadie detrás. Incluso son capaces de negociar para sacar cadáveres porque no dejan absolutamente nadie detrás. ¿Que eso implica tregua? Van a llegar a ello, pero es que la tregua la defiende también Estados Unidos, y hoy pues tenemos en Qatar al patrón de la CIA y al patrón de Mossad negociando en Qatar.
¿Y qué se puede estar negociando en Qatar? Pues muchísimas cosas, pero desde luego se está negociando treguas porque allí están los jefes políticos, los mayores jefes políticos de Hamás, y además las treguas sirven también. Es cierto que están diciendo que una tregua le está sirviendo a Hamás porque, digamos, la parte comunicativa de la guerra la está ganando Hamás, pero también sirve para que Israel se refuerce, más allá de cómo este refuerzo se digiera a nivel de política doméstica. Esto es un paso más en la guerra que se está llevando a cabo. Luego está también Estados Unidos. Hay que preguntarse sobre Estados Unidos, que enseguida se ha posicionado allí, está allí haciéndonos ver que los actores internacionales en este conflicto se reducían realmente a tres, no a tantos, que es Irán, Estados Unidos e Israel. La pregunta es, ¿Estados Unidos quiere seguir con esto a costa de ir perdiendo un protagonismo en la zona? Más allá de que efectivamente está la amenaza de Irán, aunque Irán puede llevar a cabo muy bien su propaganda, está la amenaza de Siria y está la amenaza de Hezbollah. Entre otras cosas, esas amenazas están ahí, pero hay que hacerse toda una serie de preguntas, es decir, ¿hasta cuándo va a aguantar Estados Unidos? Y si realmente la tregua es un freno. Los rehenes y la recuperación de los rehenes para Israel y lo que es Israel forma parte del objetivo político de la guerra. Y en una guerra siempre hay que darle una perspectiva política, tanto a lo que nos interesa como al propio enemigo. Entonces yo creo que es un paso más en lo que está siendo este conflicto bélico. Yo creo que van a ir a más tiempo. Perdóneme, Dolores, dice ¿hasta cuándo va a aguantar Estados Unidos? Se refiere, porque no le conviene ni quiere la guerra, ¿hasta cuándo va a aguantar estar sosteniendo y echando una mano y siempre detrás de Israel? Porque la respuesta a eso, bueno, parece que vayan a estar siempre, ¿no? ¿O se refiere a cuándo le van a meter suficiente presión a Israel para parar? Estados Unidos siempre está ahí, pero Biden dijo una cosa muy clara. A ver, luego Blinken hace otro tipo de trabajo. Cuando habló con Netanyahu al principio del conflicto, no cometáis los mismos errores que nosotros cometimos después del 11S. ¿Que Israel iba a intervenir? Por supuesto que iba a intervenir. Y no espero a Naciones Unidas, porque Naciones Unidas aquí está teniendo muy poco papel. Porque todos nos preguntamos por qué no se reunió el Consejo de Seguridad realmente, porque vamos a ver, un conflicto de esta categoría está quebrantando la paz y la seguridad internacionales. Pues todos sabemos que no, porque se actúa al margen del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas. Entonces, ahí están viendo a ver cómo se puede encaminar este conflicto bélico para que ninguna de las partes acabe demasiado afectada, porque todo el mundo sabe que no es en el terreno militar donde se ganan las guerras. En el terreno militar lo que hacen los ejércitos, del tipo que sea, es mover o restablecer el equilibrio de fuerzas, pero luego es la política la que determina hacia un lado o hacia otro, incluso una situación de quedarse en tablas. Entonces, es en ese contexto donde hablo de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos siempre va a estar ahí, siempre ha apoyado a Israel, pero también le dice a Israel así. Claro, claro. Vamos a priorizar esto de otra manera. Sí, yo lo entiendo. Si Estados Unidos tiene dos focos importantísimos, uno es este y el otro es Ucrania, por ambos le voy a preguntar también a Fernando Moragón, que está ahí al otro lado. Fernando, primero, esto que estamos viendo, ¿cómo lo evalúas? ¿Hasta qué punto crees que habrá tregua o no? Y sobre todo, ¿hasta qué punto Israel, después cuando retome, como dice Dolores, porque no de momento, y también lo decía Adrián, no parece que haya una senda para la paz definitiva, para nada, no se atisba, cuando esto se retome, ¿hasta qué punto van a buscar la paz desde Estados Unidos? Biden tiene dos frentes importantes, uno es este y el otro es Ucrania. Fernando, dicen que Vladimir Putin va a esperar a que se esté acercando las elecciones para tener una posición de fuerza en las negociaciones sobre la guerra en Ucrania. Sí, efectivamente. En el caso de Israel y Palestina, yo creo que el problema nace desde el origen, del principio. Es que el gobierno de Israel salta el primer día, el 7 de octubre, y se pone públicamente unos objetivos inalcanzables.
con lo cual ya has perdido. Tú mismo te has hecho el harakiri, es decir, porque se trata de acabar con Hamás. Acabar con Hamás es muy difícil, si no imposible, porque puedes acabar con muchos de ellos, incluso acabar con su estructura dentro de Gaza, pero es muy fácil que luego, con el paso del tiempo, se vuelva a reconstituir. Después, vas a ocupar Gaza. Vale, ocupas Gaza y ¿qué haces? Con los 2.200.000 o 300.000 habitantes que tienes allí, los echas fuera de Gaza, siguen estando allí, ellos querían echarlos a Egipto, pero Egipto le dijo que no. Es decir, una tarea imposible. Y no olvidemos otra cosa, que es que, sobre todo la ala más radical y el mismo Netanyahu tenían un objetivo oculto, que es el poder utilizar el ataque de Hamás para desplazar, echar de Israel o de Palestina, de la Franja de Gaza en concreto, a esos 2 millones de palestinos, que es lo que siempre han querido el sionismo radical, ultraortodoxo que está ahora mismo gobernando. Claro, hicieron unas barbaridades tremendas, ya se encuentran con que no pueden hacer nada. ¿Tregua? Pues no sé, pero claro, la tregua pueden ponerla 2 días más, o 3, o tal, pero si la prolongan, es un fracaso. Es decir, porque ni siquiera han terminado de tomar la parte norte de Gaza. Es decir, que no olvidemos, habían prometido a sangre y fuego entrar en Gaza, ocupar toda Gaza y acabar con Hamás. Entonces, al final la tregua podrá durar un par de días más, tal, pero tienen que acabar con ella y continuar con la ofensiva. Que ya digo, que como resultado va a ser un desastre, porque al final, aunque tomes todo Gaza y acabes en ese momento más o menos con la estructura que tiene allí Hamás se puede reproducir en muchos sitios, es decir, es cuestión de tiempo. No vas a acabar con ellos. Y luego, en el caso de Ucrania, bueno, Ucrania está derrotada, quiero decir, hoy lo decía Podolyak, el ministro, lo decía ¿cómo se llama? El ministro de Exteriores de Ucrania, que Dmytro Kuleba, Kuleba había tenido una reunión, gracias José, había tenido una reunión en la OTAN con miembros de la OTAN y que era gracioso como se expresaba el tipo, porque venía diciendo no vamos a ceder ninguna parte del territorio ucraniano a los rusos, porque esto es una cosa indefendible y además quisiera yo que se pusieran en mi lugar otros países y tuvieran que ceder territorios. Es decir, que estaba reconociendo que le habían pedido que cediera territorios para conseguir una paz. Esa guerra está acabada, en el sentido de que es una guerra perdida por Ucrania y la cuestión es cómo se va a salir del lío. Bueno, ¿cómo va a salir del lío ahora Estados Unidos, sobre todo? Ucrania ya veremos, y desde luego no va a haber nada relevante en principio, nunca se sabe, pero hasta después de las elecciones rusas en marzo. Eso ya digo, salvo algo muy impredecible, ellos no tienen muy claro los rusos, es decir, no quieren una bajada de popularidad de Putin ante unas elecciones, haciendo una movilización, haciendo cualquier cosa. No se va a hacer nada especial. Eso no quiere decir que no esté pasando lo que ahora mismo está ocurriendo, que es que el ejército ruso sigue machacando constantemente y degradando al ejército ucraniano, que se encuentra ya en una situación bastante lamentable. Y por otro lado, tenemos, lo estamos viendo todos los días, es decir, los ataques a navajazo trapero limpio entre los dirigentes ucranianos, especialmente entre Zelensky y Zelensky y sus apoyos, ¿no? Entonces, con purgas, hasta con bombazos, en fin. Ucrania ahora mismo lo que estamos viendo es un proceso de descomposición que va a durar seguramente la mayor parte del año que viene, o todo el año que viene, pero que terminará en una derrota de Ucrania y en unas condiciones muy duras que le va a poner Rusia a Estados Unidos, que al final es el que va a negociar, ¿no? Estados Unidos está buscando ahora mismo ya la salida, como sea, del conflicto y la Unión Europea, aunque no lo digan, también. Lo que pasa es que en la Unión Europea están los más talibanes,
como Ursula von der Leyen, que quiere seguir con el conflicto, y gente que le está diciendo ¿a dónde va usted, señora? Como Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que había dicho, señora, no toque usted los activos confiscados al gobierno ruso para dárselos a los ucranianos, porque tenemos un problema de credibilidad a nivel mundial y que van a salir los capitales corriendo en cuanto vean que hacemos este tipo de cosas, que es saquear los activos de un país soberano. Entonces, esas tensiones están ahí y cada vez, ya digo, tanto Europa o la OTAN como Estados Unidos quieren deshacerse del problema como sea, e intentar lavar la cara y decir, echarle la culpa a los ucranianos y decir, oh, la culpa es de los ucranianos y tal, que no lo han hecho bien. Lo ideal sería, para Estados Unidos, lo ideal sería obligar a Zelensky a que hiciera unas elecciones en marzo, a finales de marzo, y que ahí Zelensky se fuera, porque no se va a firmar nada con Zelensky, eso está claro, y pusieran a otro, que eso facilitaría pues eso, el que ese nuevo presidente elegido democráticamente, en fin, entre comillas, más o menos diera un cambio de postura y dijera que hay que alcanzar la paz y tal. Pero esto ya que había que hacer territorios, incluso Arestovich en su momento ya lo conoció hace tiempo, que había que ceder territorios, que era inevitable. Es decir, que el caso de Ucrania es... Sí, dime, José. No, lo de la cesión territorial, a tenor de cómo se están produciendo las declaraciones, parece evidente que va a acabar ocurriendo. Lo digo porque el propio Stoltenberg decía el otro día, ya en vez de hablar de que Ucrania debía recuperarse todo su terreno y que Rusia no tenía fácil, que la idea era volver, ya se empieza a hablar de preservar al menos la unidad territorial ucraniana en Europa. O sea, una cosa como... Sí. De repente ha habido un cambio de concepto, que eso suele dar pistas a que la cosa no va a acabar como empezó. Pero al respecto de lo que se está comentando, Adrián y Dolores, ¿vosotros veis tan claro ese cambio de figura? O sea, ¿veis que se vaya a cambiar a Zelensky antes incluso de hacer una paz? Y sobre todo, ¿veis que la negociación esté más cerca o, como dice Fernando, en una duración todavía de aquí a un año, más próxima a esas elecciones, más capaz de presionar en ese momento Putin a Biden? Yo creo que va a llegar un momento en que Zelensky no es interlocutor. Igual que Putin siempre ha sido el interlocutor por la parte rusa, Zelensky no. Y lo que se ha comentado aquí totalmente cierto. Yo hace un año que lo comentaba y además dije lo siguiente. Lo que se tenía que haber hecho es, antes de iniciar la guerra, o como decía Rusia, la intervención, sentar a Rusia, disuadirla, utilizar instrumentos básicos que se han utilizado y que han sido muy eficaces durante la Guerra Fría, porque al final va a haber una guerra, la guerra va a ser larga, va a haber muchos muertos para llegar a la misma conclusión, pero con una diferencia, con muchísimos muertos los muertos que se están produciendo tanto por parte ucraniana como por parte rusa. ¿Qué nos están diciendo ahora? Porque claro, hay que oírlo. No es que nos hemos equivocado sobre la infravaloración de Rusia, sobre el ejército ruso, sobre lo que podía resistir Rusia. Nos hemos equivocado sobre el hecho de que en un primer momento pues habíamos planteado la posibilidad de un golpe de Estado en Rusia, de la propia implosión de Rusia. Y claro, en lo que nos ha insistido muchísimo es que Estados Unidos está ahí, que la puerta diplomática entre Estados Unidos y Rusia siempre ha estado abierta, que Zelensky, pues bueno, estaba ahí, pero que los interlocutores en ese sentido eran Estados Unidos y Rusia, que el objetivo de Estados Unidos era neutralizar el alcance global de Rusia y que era lo que está haciendo Estados Unidos ahí. Entonces, cuando Estados Unidos consiguiese eso, que parece que lo está consiguiendo, importa muy poco en el sentido de geopolítica internacional, pues que Rusia se quede con un territorio de Ucrania que además Rusia considera que es completamente suyo. Dicho de otra manera, llegado el momento de la paz, llegado el momento de las negociaciones, esto lo dije ya hace un año, Zelensky y los propios ucranianos van a importar muy poco, porque la lectura de ese conflicto se ha hecho desde el principio en términos de geopolítica internacional. Adrián, al respecto de este asunto, sí. y os cambio el tercio.
Sí, bueno, en principio estoy de acuerdo en que viendo la guerra de Ucrania o entendiendo la guerra de Ucrania como lo que ha sido hasta ahora, es una guerra que hay que dar por terminada en el sentido que Rusia la ha ganado, ¿no? Eso yo creo que está fuera de duda. El tema es, si empezamos a hablar de a partir de ahora qué, yo creo que las piezas de lo que está sucediendo encajan bastante en un tipo de argumentación que nosotros utilizamos bastante, que es la que no solo en Occidente, sino en la propia Ucrania, hay realmente dos sectores distintos, ¿no? Con dos posicionamientos distintos sobre qué hacer de ahora en adelante. Hay un sector que, aunque no le haga demasiada gracia, está dispuesto a llegar a un acuerdo con el fin de contener los daños y limitar esa ampliación del poder o de la influencia de Rusia en Europa cara al futuro. Es un aumento de la influencia que se va a producir inevitablemente, pero van a intentar una negociación que empiece lo antes posible para minimizar ese daño. ¿Por qué lo antes posible? Pues porque ya estamos en una cuenta atrás. Rusia militarmente cada día se va fortaleciendo y Ucrania militarmente, no solo militarmente, sino social y políticamente, como he dicho, se va destruyendo. Cada día que pasa es más difícil la negociación para Ucrania y en mayor posición de fuerza está Rusia. El problema es que probablemente hay otro sector que no está dispuesto a aceptar lo que se puede visualizar como el posible resultado de una negociación de ese tipo. Tengamos en cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de un Occidente, de una OTAN, que lleva aproximadamente 25 años desarrollando una estrategia de contención, vamos a decir, de destrucción política, si se quiere, de Rusia y de China. Bueno, porque ahora Ucrania pierda este conflicto, se van a olvidar de esta estrategia. ¿Por qué pusieron en marcha esa estrategia? Tendríamos que pensar. Y es porque hay una élite occidental, vamos a llamarle Wall Street si se quiere, pero bueno, hay una élite occidental que se siente amenazada por Rusia y por China. Pero entonces ahora van a aceptar no solo no haber conseguido debilitar a Rusia, sino una Rusia y China también, lógicamente, de la mano, ¿no? Con una influencia mucho mayor en el propio Occidente. Va a resultar a partir de ahora. Bueno, pues ahí hay un sector evidente que no está dispuesto a aceptar este contexto. Y es muy posible que esto tenga que ver también con cómo se están moviendo las fichas dentro de la propia Ucrania, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la figura de Zelensky, claro, Zelensky ahora a veces se le está pintando casi como, pues no sé, una especie de fanático que se está resistiendo a todos los movimientos que le están empujando hacia la lógica de la negociación. Pero esto no cuadra muy bien con la figura del propio Zelensky. Zelensky no tiene no es una figura ideológica, no viene del ala, digamos, más nacionalista, filonazi, no, ni siquiera moderadamente nacionalista. Él era un actor que fue de la mano de un grupo de oligarcas, fue catapultado hacia unas determinadas elecciones con un posicionamiento claramente oportunista. Esto, evidentemente, sí es cierto que modificar las posiciones de un presidente como Zelensky de un día para otro no es fácil, pero no responde su perfil al de un presidente que se atornille y se juegue la vida, como se estaría jugando, solo por sus ideas, por defender, digamos, esa defensa de Ucrania a toda costa. Responde más a que tenga el apoyo de importantes sectores que sí están apostando, no solo en Ucrania, sino en el conjunto de Occidente, por dar un salto adelante. Porque efectivamente, una cosa es que perder la guerra en Ucrania, pero otra cosa es el mundo. Y Ucrania al final se ha convertido en solo una pieza de este choque geopolítico entre Occidente y por un lado, y China y Rusia por el otro. Entonces, este sector está pensando en, bueno, aunque estemos perdiendo aquí, vamos a ver qué hacemos para contrarrestarlo de otra forma, sea en Oriente Medio, sea en el Pacífico o sea en la propia Europa. Bueno, con todo esto sobre la mesa y con esa última reflexión, que efectivamente Ucrania es ya solo esa pieza, no es ni siquiera, cuando empezó lo hicimos de una manera muy grandilocuente y es verdad, nosotros seguimos al detalle todo lo que ocurre y lo seguimos contando, pero es verdad que el globo mediático suele tener mucho que ver con todo esto y se ha ido desinflando con este asunto, a pesar de que, insisto, nosotros siempre hemos estado muy al